Candela. Candela. Candela, preguntarte cuál es tu función acá como acompañante terapéutica, digamos, cuál es tu tarea. Claro, la función, bueno, es lo que hace justamente al acompañamiento terapéutico, ¿no? Lo que acá es muy particular, obviamente, es el rol porque tiene que ver con la singularidad de cada caso. Y es tan diverso los casos que acá te puedes encontrar, que eso es lo que va variando y tenés que utilizar ciertas estrategias con la particularidad del caso. En mi caso, yo estoy en la sala de crónicas y agudas, que es el A y B, mujeres únicamente. Fui afectada a la sala, me gusta trabajar en la sala. Trabajamos en la parte en crónicas, con un caso en particular de una paciente que cuando yo me incluí en el equipo, era una paciente que no se vinculaba, que no salía de la habitación, muy poco, todo con permiso, pidiendo permiso para todo, muy institucionalizada ella. Y bueno, se empezó a partir de mi inclusión, ella se refirió a mí, o sea, como una figura de referencia, logramos ese vínculo, empezó a participar en los talleres, siempre vinculada a la figura del acompañante. Empezó a salir, empezamos a hacer distintas salidas, y hoy en día es una paciente que está en proceso de externación, que es un logro fabuloso. Hoy en día esa paciente está en lo que es la Casa de Medio Camino, que es un recurso nuevo que tiene el hospital. Se inauguró este año se inauguró, y bueno, ella está en ese proceso. ¿Y qué hicimos yo como acompañante terapeuta? Justamente acompañar, buscar pensiones, acompañarla a ella en lo que es el manejo del dinero. En este tiempo se le gestionó su pensión, una pensión no contributiva, una paciente, una usuaria que no manejaba dinero porque no tenía. Si bien por ahí los otros usuarios cuando hacíamos salida le prestaban. Eso, acompañar en ese proceso, manejo de dinero, actividades de la vida diaria, porque al estar institucionalizada, muchas de las aptitudes que ellos tenían las van perdiendo. O sea, acompañar, ya sea en, no sé, calentar la pava para tomar mate, que para uno parece algo tan normal, algo tan cotidiano, pero al estar acá, viste, por ahí yo me doy cuenta que escuchan el ruido del carro de la comida a las 12 y ya no te prestan más atención. O sea, o le preguntas, ¿las zapatillas que te compraste? Las mandé a lavar. ¿Y si vos podés lavarlas? Pero, viste, ya se acostumbran a la dinámica de la institución. Y bueno, acompañar justamente en ese proceso me tocó, en este caso en particular, crónico. Y después agudas, las agudas son las pacientes que entran con una crisis aguda, muchas veces entran por guardia, se internan, se las compensa, muchas veces con medicación, generalmente porque entran en crisis. Y bueno, acompañar también para volver a revincularlos socialmente. Voy a buscar a mi niño así, ¿no? Revincularlos socialmente, familiarmente, y eso, acompañar. A mí me ha tocado esos casos particulares que la verdad que han sido para mí muy satisfactorios, muy enriquecedores. Y ser también, al trabajar dentro de un equipo interdisciplinario, lo que hablamos recién, el tema del hospital escuela, a mí me sirve justamente para aprender de los otros profesionales. Trabajar dentro de un equipo es muy enriquecedor, y la figura de acompañante a mí me ha tocado en casos puntuales de informar al equipo, no ser un informante, sino hacer informes de lo que va aconteciendo con el paciente, con los conocimientos que uno tiene, porque es acompañar, resguardado dentro de un marco teórico, con los conocimientos que uno tiene va viendo. Me ha pasado de pacientes que en la cotidianidad salen cosas que a lo mejor acá no salen. Al generar ese vínculo tan cercano, por ahí el paciente, uno como acompañante puede ver ciertas cosas que a lo mejor el resto de los profesionales no lo ven. Entonces, informar al equipo, mira, me parece que... ¿Cómo hacen las reuniones? ¿Son semanales? Nosotros tenemos los martes lo que se llama revista de sala. Nos juntamos todo el equipo de sala y bueno, se habla del equipo y va variando porque todos los años van cambiando. Yo soy personal de planta, pero por ejemplo trabajamos con muchos residentes y eso van rotando, pero más o menos,
no sé, capaz que 10, entre enfermeros, en sala, terapista ocupacional no hay en sala, hay en el DAPS, el dispositivo de atención psicosocial, después en la parte de atención a la comunidad, donde es la compañía de esta soledad, el área laboral, hay terapistas ocupacionales. En sala no hay, dentro del equipo, no hay, pero trabajamos, por ejemplo el DAPS trabaja con todo en función del usuario de sala, todo. Bueno, tenemos enfermero, psicólogo, psiquiatra, yo soy la única acompañante terapeuta que hay. Tenemos otros acompañantes, pero son externos. Generalmente trabajan con los pacientes que tienen obra social, muchos que cobran la pensión tienen la incluir salud, entonces son externos. La figura del acompañante es muy necesaria, muy necesaria. Pero la única de planta que hay soy yo, y estoy en la sala de mujeres. Y hace muchos años se comenzó a implementar acá en la institución el AT, digamos, y cómo fuiste recibida, o vos, digamos, la visión que tienen hacia tu trabajo. Porque me parece que es muy nuevo todo lo de acompañante terapéutico y la visión siempre cambia o de los psicólogos o de los psiquiatras hacia alguien que... Y hay como un desconocimiento todavía al ser tan nueva la práctica. Yo siempre recuerdo que cuando ni bien ingresé yo, la jefa de sala me presenta a otro médico y el médico dice: ¿ella es médica? No, es acompañante terapeuta. Ah, necesitamos más médicos. Y lo primero que me salió es, si hubiese más acompañantes terapeutas no se necesitaría tantos médicos. Yo considero que es así. Bueno, en mi caso, yo soy personal de planta del Ministerio de Salud. Me recibo acompañante terapeuta, ahora 3, 4 años, no recuerdo bien. Iniciativa propia y personal, hablé con fulana, mengano, vine a hablar con el director, sola me presenté, sola solicité una afectación, que ni siquiera sabía cómo se llamaba la figura legal que tenía que pedir, si era pase, no sé, fue afectación la figura. Pero todo por iniciativa mía. Al hospital le venía bárbaro porque es un recurso que el hospital no paga, mi cargo es del ministerio, a mí también, porque a partir de que logro la afectación me corren el código de salud mental. Mi cargo sigue siendo al ministerio, pero desarrollo funciones acá en el hospital, con todos los códigos de salud mental. O sea, creo que senté un precedente. Y al hospital le vino bárbaro, o sea, porque es un recurso que, si bien hay cierto desconocimiento por lo nuevo que es, pero se ve en los pacientes, se ve el impacto. Por ejemplo, en esta paciente que yo les contaba, que no se vinculaba y hoy en día está en proceso de externación, en menos de un año de trabajo, porque ya a principio de año ya estaba en ese, 1 año y medio de trabajo, por los baches que hay con vacaciones, licencias y en fin. Pero esa paciente hoy en día está en proceso de externación, que yo creo que el fin de toda práctica, la nuestra por ejemplo, es externarla, no una paciente crónica, que muchas veces las pacientes crónicas terminan viviendo de por vida acá en el hospital porque son muchas veces casos sociales que no hay posibilidad de externación. Y muchas pacientes crónicas a veces pasan a la unidad gerontopsiquiátrica al cumplir cierta edad porque no hay posibilidad de externar. Entonces, que una paciente crónica esté en proceso de externación hoy en día, y no dicho por mí, dicho por la jefa de sala, tiene que ver a partir de la inclusión del acompañante terapeuta. Obviamente que trabajamos dentro de un equipo, todos sumamos, pero en esta persona particular, y ya te digo, no dicho por mí, dicho por la jefa de sala, a partir de la inclusión nuestra. No sé cuál fue la pregunta, pero en realidad estamos siempre en los equipos interdisciplinarios que trabajamos con crónicos o con un usuario internado. El rol de la TE es importantísimo para empezar a trabajar cuestiones con lo cotidiano de la afuera. Claro. No sé cuál fue la pregunta. Sí, justamente eso preguntaba ella, porque al ser un recurso relativamente nuevo, hay como cierto desconocimiento. Y yo lo que me comentaba que cuando yo me incluí, que no sé si escuchaste esa parte, sí, es como hay un desconocimiento. Incluso les va a pasar acompañante, bueno, no sé, cambiarle el pañal, no, yo soy acompañante terapeuta. No sé, si me podés barrer, no, yo soy acompañante terapeuta.
Y otra cosa que a mí me pasa seguido, yo soy la acompañante terapeuta. Ah, ¿pero vas a seguir estudiando? No, yo soy acompañante terapeuta. O sea, sí, ¿vas a ser psicóloga? No, yo soy acompañante terapeuta. No voy a seguir estudiando. Porque ya tengo un título y me gusta ser acompañante terapeuta. Tal vez el día de mañana, pero es como, eso les va a pasar muchas veces. Sí, antes pasaba más porque era lo mismo, digamos. Ahora como que se dividió y se incluyeron, digamos, otras cosas que hacen distinta la carrera, totalmente distinta a lo que es la licenciatura en psicología. Antes era lo mismo hasta tercer año. Pero O sea, pero te recibía de las dos cosas. Te va a pasar eso de ser acompañante, vas a seguir estudiando. No, yo no quise. Son carreras aparte. Aparte del mismo desconocimiento, porque por ejemplo, yo era estudiante de psicología y empecé a T digamos, porque no llegaba a la licenciatura, se me hacía largo. Y veo algo totalmente distinto, es otra cosa, otra mirada la que uno tiene hacia ese paciente. Totalmente. Entonces es como que eso no lo conoce la gente de afuera, digamos, hasta que no estudias. Exactamente. Sí, exactamente. Y Sí, salirse del consultorio. O sea, si bien hay psicólogos, digamos, que trabajan, qué sé yo, en zonas comunitarias y demás, esta otra mirada, digamos, de trabajar en lo territorial y en lo cotidiano, de no quedarse, sí, con una lectura clínica, igual que el psicólogo, pero no quedarse, digamos, en ese espacio cerrado del diagnóstico, un montón de cuestionamientos que, bueno, yo también estoy estudiando licenciatura en psicología y surgen también todos esos cuestionamientos al diagnóstico y a un montón de cuestiones que acá no podemos correr. La hegemonía, de poder pensar en otras prácticas interdisciplinarias, todo en función obviamente del usuario en este caso, pero el poder pensar que un comunicador social puede trabajar en un equipo de salud mental, que no sé, que cualquier práctica interdisciplinaria que tenga que ver con ayudar justamente a una persona con un padecimiento mental en este caso. Pero ya les digo, la experiencia que yo he tenido acá ha sido muy enriquecedora. Y como preguntaba una de las compañeras, no sé si está presente, el tema de involucrarse. De alguna manera es inevitable involucrarse, pero justamente que eso no nos afecte a nuestra vida diaria. Por eso la mayoría de nosotros, yo por lo menos en mi caso, hago terapia por fuera. Pero trato de separar las cosas. Pero es inevitable por ahí generar. Y más nosotros que nos resguardamos dentro de lo que es esa figura de amigo aparente, es inevitable crear un vínculo de empatía, pero en fin, mientras no nos afecte en nuestro desempeño diario, de la vida cotidiana nuestra, no hay problema. Y como te digo, es muy importante hacer terapia. Te pregunto, ¿cómo se desarrollan las reuniones esas que hacen semanalmente? Los martes nosotros tenemos lo que se llama revista de sala, que nos juntamos todo el equipo, la jefa de sala, que es la doctora Mariela Sabino, Daniela, que es la jefa de enfermería de sala, después psicólogos, un neurólogo, soy yo la acompañante, las chicas del DAPS, kinesióloga, o sea que es muy variado. Muchos chicos residentes, entre psicólogos y psiquiatras, trabajadores sociales también. Nos juntamos todos los martes alrededor de las 9:30, las reuniones duran 1 hora y media, 2, y se van hablando de los casos nuevos, los casos que se van ingresando, y cómo va, y muchas veces no es el mismo caso, sino casos que vienen, por ejemplo, de tratamiento de hace un mes, cómo va evolucionando ese caso, la medicación, cómo impactó, si hay que subir, bajar, o sea, se habla todo en las reuniones esas, es lo que se llama revista de sala. Así como vos tenés que evitar de involucrarte con el usuario, por ejemplo, ¿cómo evitas que el usuario se involucre con vos y convertirte en una especie de bastón para la persona? Y muchas veces cuando ocurre eso hay que remitirse al equipo. Sí, remitirse al equipo, y que justamente, porque uno va, yo por lo menos todos los casos que he tenido han sido indicación del equipo. Y cuando yo veo que ya el acercamiento es demasiado por parte del paciente, del usuario, remitirme al equipo, y ellos mismos van marcando
distancia, ¿no? Ujú. Y vos con el paciente no, digamos, no le aclarás esa distancia, no se lo comunicás, no se lo haces saber de alguna forma, o Y además mira, preferentemente que lo haga otro especialista, sí, digamos. sí, yo prefiero eso. Yo tengo una paciente que todo el tiempo, cuando voy allá a sala, una usuaria ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a salir? Cuando me lo indiquen. Cuando el psicólogo me indique, yo voy a ir. No, porque el psicólogo me dijo que vos tenés otras cosas muy importantes que hacer. Porque el equipo es quien marca, es quien tiene que marcar eso. Porque en este momento yo no voy a salir con esa paciente, pero el día de mañana tal vez sí. Entonces yo tengo que mantener ese vínculo. Lo que hablamos nosotros, lo que llamamos nosotros es amistad aparente. Porque es aparente en realidad, yo estoy trabajando. Pero el paciente tiene que generar ese tipo de vínculo, porque si no, no se puede trabajar en la cotidianidad. Generar cierta empatía, cierta confianza. Justamente a raíz de esa confianza es que uno puede ver ciertas cuestiones que a lo mejor el equipo en la sala no la puede ver, y uno en la cotidianidad y al generar ese vínculo de confianza puede ver ciertas cuestiones e informar al equipo, mira, me parece que Porque puede llegar a pasar de que... Y por ejemplo, a mí me ha pasado de estar con usuarias muy perseguidas, muy delirantes, y uno se da cuenta por justamente el marco teórico que nos resguarda, que es una paciente que está en crisis y que está en peligro ella o terceros. Entonces se informa al equipo. Pasó hace poco, y el equipo ¿cómo se dice cuando se manda a tribunales? Se pidió, sí, como intervención ¿qué se pidió? Se hizo un recurso. No, recurso no. Bueno, no sé. La cuestión que no me sale la palabra. En el mismo día se mandó un fax a tribunales, a quien corresponda, y esa usuaria se la tuvo que traer por la fuerza pública. Sí, no me acuerdo la palabra. Si fue una internación involuntaria. Exactamente, porque justamente a raíz de lo que yo vi e informé al equipo, se la tuvo que traer a esa usuaria por la fuerza pública, o sea, pasó de ser una internación voluntaria en su momento a involuntaria, porque justamente siempre resguardado en la ley que a la persona no se la puede tener internada si ella no quiere, a menos que esté en riesgo ella o terceros. Y en este caso estaba en riesgo ella y terceros. Había todo un tema ahí. ¿Y hubo situaciones al revés, como que una persona se tenía que externar, digamos, y se negaba que no quería por la comodidad o lo que sintieras estando acá? Sí, sucede. Hay personas, los pacientes crónicos, por ejemplo, que su lugar de referencia es su cotidianidad la viven acá. ¿Y cómo trabajan frente a esa situación del paciente no querer irse? Muchas veces no es que no quieren irse, sino no tienen dónde irse. Claro. Sí, por eso se transforman en casos sociales, porque no tienen dónde irse. Pero hay usuarios que yo veo que están del alta, que no están más internados, y siguen viniendo a tomar mate bajo el árbol, porque acá tienen amigos, tienen, o sea, esa ranchada que se le llama de juntarse todos a tomar mate. Sí, pero te dieron el alta, pero su lugar de referencia sigue siendo el hospital. Cuando ves las instituciones como estas arrasan lo cotidiano, la vida. Y muchas de las personas crónicas, que algunas hoy por suerte están externadas, no conocen otro modo de vivir que sea la institución. Entonces su único lugar, sus únicos vínculos que tienen, esto es lo que pasa con los usuarios que vienen, es el hospital. Y no hay forma, por más que los equipos hagamos lo que hagamos, van a seguir viniendo a tomar mate porque son sus amigos, se arman, es una familia más grande. Sí, por ahí nosotros estudiamos esto del usuario institucionalizado y todo, pero bueno, o sea, siempre decimos que en la práctica las cosas son mucho más difíciles de lo que uno puede leer o pensar de cómo romper con esa lógica, pero en la práctica no sucede y es muy difícil, por más que uno ponga el empeño y en cuidar los lazos sociales, es mucho más complicado, no sé, bueno.
Y hay mucho caso social internado y crónico, que están internados por el único hecho de no tener dónde vivir. No hay políticas a nivel municipal, ni provincial, ni nacional que piensen o que estén pensando en esta población que queda por fuera de todo. Son pobres, locos Y solos. Sin familias. ¿Qué ha Entonces, pasado ¿qué tratamiento es posible en esas condiciones? Sí, es muy difícil. Es como inevitable que se institucionalice de alguna manera. ¿No les queda otra? Claro, exacto. Toda su dinámica, todo gira en torno a los horarios de la institución, a la dinámica de la institución, tan institucionalizada, como yo le comentaba recién. Y tus zapatillas las mandé a lavar. Y si vos las podés lavar, pero saben que acá hay una lavandería, a las 12 ya no te prestan más atención porque donde escuchan el carrito que pasa con la comida, chao. Saben que a las 12 tienen que comer. O el tema de las salidas. Tenemos que salir, no sé, vamos a pasear. No, pero yo a las 6 tengo que tomar la medicación. No, la llevamos. Con la autorización de enfermería, con la indicación de enfermería. No, ellos están bien adaptados a los horarios de la institución. ¿Te ha pasado que no has podido generar ese vínculo con algún usuario, que ese usuario tenga que recurrir a otro acompañante? A mí no me ha pasado, no me ha pasado. Por lo menos los casos que a mí me han asignado, no me ha pasado. ¿O que te haya costado más que otros? Sí, eso sí. Y muchas veces que yo no me he sentido segura, me he remitido al equipo. Mirá, yo no me siento segura o necesito a alguien más. Hay usuarios, por ejemplo, no sé, teníamos una usuaria que en la parada de colectivo se le desplomaba. Pero ella tuvo un acti. Y bueno, yo tenía que acompañarla a la escuela, al semi en realidad. Yo decía, el colectivo me deja en calle 25 de Mayo, caminar no sé cuántas cuadras. Y yo no me sentía segura. Entonces yo me remití al equipo y mira, yo no me siento segura de ir sola. Y me parece que es algo muy responsable de mi parte porque yo pensaba, se me llena el cara acá. Era todo un acto que hacía ella. Pero lo hace. Y lo hace, participa por ahí del grupo de salidas, estando muchas, lo hace, y más que yo sola, ¿qué iba a hacer? Entonces yo ahí considero que es un acto de responsabilidad, decir, mira, yo sola no puedo. Y bueno, la verdad que yo tengo mucha libertad acá, justamente de pedir estas cosas. Yo necesito a alguien que me acompañe, o que me lleven en ambulancia, o en el auto. Bueno, acá en el auto del hospital no se puede trasladar pacientes. Igual, hay muchos pacientes, por ejemplo, que la mayoría, que tienen las pensiones contributivas, entonces ellos también tienen también las tarjetas, suben, pero en muchos casos al manejar dinero podemos ir en remis, volver en remis. Tratamos de que no, tratamos de manejarnos en colectivo justamente para lograr también una independencia para el día de mañana, siempre apuntando a la externación, en el caso de que sea posible. Pero tu pregunta es esto de que sí, yo a veces no me he sentido segura, me he remitido al equipo. Sí. En caso de casos. ¿Los hombres entonces no tienen AT? Sí tienen, pero no de planta, o sea, no de sala. Tienen las personas que se incluyen por obras sociales. Pero no hay nadie que lo haga. No, yo sola me mandé y hablé con el director y creo que es un precedente, estaría bueno que haya. Igual te digo, trabajo en lo que es bien la función de la comunidad terapeuta y también trabajo en lo interdisciplinario con respecto a los talleres. Yo siempre digo que todo es en función de las usuarias. Así que los talleres no están de más, los talleres yo tengo una ludoteca con Claudia Perdillero, una psicopedagoga, y Valeria Torcuati, que es kinesióloga. O sea, ahí tienen la interdisciplina. Sí, totalmente. Y es muy enriquecedor tanto para los usuarios como para nosotros. Por lo menos yo, en lo que es mi cotidianidad, mi labor diaria, aprendo de las usuarias, aprendo muchísimo, y de mis compañeros. Si bien soy la única que estoy ahí, pero de la interdisciplina. Bien. Sí, es la unidad psiquiátrica que generalmente son las, como les decía recién, son usuarios que han estado en la sala de hombre y mujer y cumplida cierta edad, no se dio la posibilidad de externar y bueno, y pasaron a la unidad psiquiátrica. Y generalmente están ahí. Es así.
¿En qué periodos van el tiempo de internación? ¿Cómo? ¿En qué periodos van los tiempos de internación? Y eso en cada caso particular. O sea, hay generalmente la gente que entra a la sala de agudos es la particularidad de cada caso. Hay usuarios que están, no sé, semanas, hay otros que están meses. Lo que se trata de evitar es justamente la cronicidad, ¿viste? Que no se cronifique, que no pasen a ser crónicas. Generalmente cuando se cronifican son casos sociales, porque no hay posibilidad de internación. Hoy, como decía, la familia se borra cuando te internan. Yo creo que la familia estaba borrada de antes, justamente por eso es uno de los mayores factores justamente del estar solo. Yo, como decía recién Georgina, yo a veces pienso, no sé, es tan desgraciado, ya de pobre, loco, solo. La verdad que esos casos sociales se complican muchísimo, porque no, por más que tengan pensión, por ahí una pensión no contributiva, creo que hoy en día no llega a 5.000 pesos, conseguir una pensión para vivir, pagar, pero al estar arrasado, al estar tan institucionalizado, volver a fomentar esas actividades de la vida diaria que parecen tan comunes para nosotros, pero para ellos todo un trabajo volver a reinsertarse, volver a mantener, o sea, el lazo social. No es fácil vivir sola tampoco, y menos con patologías, con padecimientos mentales. Yo tengo una pregunta, pero para ella. Sole. ¿Cómo no? ¿Qué profesión tenías? Psicólogo. Psicóloga. Para vos como profesionalmente, Sí. ¿qué ha aportado el acompañante terapéutico? Es una figura para mí súper importante porque es quien está por ahí compartiendo incluso más tiempo que conmigo los diferentes espacios y entonces por ahí hasta conoce más a la persona que el mismo psicólogo o el psiquiatra o el trabajador social, que también son otros de los referentes, pero es una persona sumamente importante en el trabajo. La tarea es muy valiosa y bueno, la idea es trabajar en conjunto con el acompañante porque de ahí, del trabajo interdisciplinario, donde surgen cantidad de cuestiones que se pueden trabajar, mejorar y que benefician siempre al usuario. Una pregunta. Sí. Sobre lo que hablábamos recién. En los casos donde por ahí el usuario no tiene familiar afuera, Sí. o quizás se puede mantener pero no tiene como contacto. Figura de referencia. Ajá. ¿Cómo se trabaja si por eso emplea tu figura de AT o de qué manera, digamos, para establecer nuevos vínculos? Como decían, con un vecino, con una persona cercana a esa persona. Y si el paciente, el usuario, se referencia con alguien y él lo expresa, se trata de comunicarse con esa persona de referencia. Ya sea, no necesariamente necesita ser un familiar, pero muchas veces cuesta muchísimo. Por ahí también otra de las estrategias que utilizamos es llegar al centro de salud cercano al domicilio para ver si en algún momento se acercó al centro, si estuvo en contacto con algún otro profesional, si hizo terapia ahí en el centro de salud, si conocen la red que tiene de contención el paciente. Entonces, bueno, de esa manera también es otra forma de abordar, Vincular. Y en el caso de externarlos, como acompañantes terapéuticos, ¿lo seguís también por fuera del caso o ya no? No. O sea, lo que se acompaña es en el proceso de externación, es ese puente entre la institución y el afuera. Una vez que el paciente, que el usuario te dio en el alta, muchas veces sigue haciendo el tratamiento por consultorio externo o en hospital de día, que el hospital de día sí tiene acompañante terapeuta. Hay usuarios que necesitan la figura del acompañante una vez dado el alta para, por ejemplo, llegar al turno, sí, a ser atendido. Pero en mi caso, que yo soy de sala, incluso esta usuaria que yo les digo, que está en la casa de medio camino, yo ya no la acompaño más a ella.
la acompaña el equipo de la casa. Somos ese puente entre la institución y el afuera. Por más que esta casa es de medio camino, todavía sigue siendo una institución, ya no corresponde a sala, por ejemplo, ya ahí terminó mi función. ¿Dónde se encuentra ese lugar? En calle San Martín, entre Victoria y por ahí, por la escuela, por el Colegio Nacional. Una casona que alquiló la provincia, alquiló el hospital, no sé. Sí, el gobierno. Y hay en este momento 5 usuarios, 3 varones y 2 mujeres en proceso de externación. ¿Con chicos? O sea, No, acá no. una vez que están acá en la sala, digamos, pasan a terminar el proceso de externación allá en ¿La casa? No. O sea, son los casos que el equipo considera que está apto para ese proceso. Igual, el cupo de la casa no, es una casa. Hay lugar para muy pocos usuarios. En este caso son 5. A lo mejor el día que esos usuarios se vayan, ya afuera vendría a ser, a la comunidad, seguramente se abre un espacio para otro, pero es muy acotado el lugar. Ellos como que están viviendo ahí y no... Están viviendo, pero todavía articulado con la sala, porque hay, por ejemplo, van a veces un lunes y vuelven un viernes, a veces van un martes y vuelven un lunes, pasan un fin de semana allá, a veces duermen allá, pero todavía son de acá del hospital, no se les ha dado el alta, están en ese proceso. ¿Los mismos profesionales que trabajan acá son los que los acompañan allá? No, allá la casa tiene su equipo. Son cosas aparte. ¿Y otros dispositivos, otros proyectos, como por ejemplo el que funciona en la Facultad de Trabajo Social, el entrevero, también depende de acá del Hospital Escuela? Creería que sí, la verdad que sí, del área de comunicación. No sé bien cómo trabajan porque es otra área totalmente distinta. A mí me ha tocado trabajar con el área de comunicación en un taller que teníamos que dar espacio de escucha, pero yo estoy en la sala, la verdad que de otros dispositivos no sé muy bien, pero sí, creo que sí. ¿Algo más? ¿Quería preguntar? Quería preguntar otra cosa. Vos dijiste que está en visita permanente, creo que sí hay otros ATs que están... ¿Quién los solicita? El equipo. ¿La familia o el equipo? No, el equipo. ¿Siempre? El equipo. Sí, generalmente interviene mucho lo que es el trabajador social. Yo no quería preguntar acerca del administrador, que cuenta que por la mamá, a quien la derivaron acá, él también de chiquito ya compartía con su mamá, estando acá, y que le había agarrado un poco de temor al ámbito. Lo que hablaba el compañero. Eso es que me pareció interesante. O sea que desde chico ya había creado un ámbito como de temor por el hospital. Y sí, eso también tiene que ver con el imaginario social. Y propio de los chicos también. Exactamente, ¿no? Por ahí ver personas que están desalineadas, que están con poca higiene, y bueno, por ahí genera como algo imaginario. En ese sentido creo que lo decía, pero él se crió prácticamente acá, o sea que eso habrá sido quizás durante la infancia y nada más, porque después fue parte de su historia. Y sigue siendo, él y la hermana. Sí, la hermana es psicóloga. Y la hermana está en el equipo de sala de psicóloga. O sea que tanto no les afectó el hospital. Yo soy Uruguay Georgina, trabajadora social. Muchas gracias. Gracias. Suerte. Gracias.